Muy buenas tardes, buen domingo para todos. Y acá arrancamos otra edición de Zona de Debate, el programa del mercado inmobiliario en donde hablamos, por supuesto, con los principales referentes del sector de real estate. Y en estos programas últimos estuvimos haciendo foco en algunas zonas, ¿no? En pensar un poquito cuáles son las zonas que más rentabilidad generan, dónde están las oportunidades en precios. Hablamos de los barrios de la capital federal y ahora también es el turno de la provincia de Buenos Aires, del primer cordón y del oeste, ¿no? Algunos dicen en el oeste está la JITE, los que les gusta el rock. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué está pasando en esta zona del Gran Buenos Aires, si realmente hay oportunidades, qué pasa con las casas versus los departamentos y también todos los barrios cerrados y los countries que se están afianzando en este corredor. Y bueno, como siempre tengo enfrente mío a los especialistas que son los que nos van a dar la información. Hoy tengo a Matías Valencia, él es dueño de Valencia y Viudes, está perfecto así. Bueno, sí, Matías, sí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Bien, y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué tiene zona oeste de atractivo como para que el inversor pueda poner un poquito el ojo en esta zona? Que obviamente el que lo conoce y el que nació ahí lo ama, pero a lo mejor el que no conoce tanto dice, bueno, ¿qué pasa con el tema de la inseguridad? ¿Qué pasa con el tema del metro cuadrado, del valor? ¿En qué situación está el...? Bueno, el tema de la inseguridad es un hecho a nivel país, digamos, es y algo sobre que todo no la se provincia. puede negar. Y bueno, después depende de cada partido, ¿no? Zona oeste, uno habla de zona oeste en sí, pero es muy grande. Tenés el partido de La Matanza, que es uno de los más grandes, y bueno, hay distintas zonas. Por ejemplo, la zona de Ramos Mejía es una zona que hay mucha gente de Capital Federal que por ahí no le da el presupuesto para vivir en Capital y estás a 10, 15 minutos. Entonces muchos optan por Ramos. Aedo es una zona que está muy fuerte. Hay mucha gente que está apostando. Hay mucho centro comercial en esa zona que creció muchísimo. Sí, bueno, Morón es un centro comercial muy grande. Después, bueno, Ramos tiene muchos años. Bueno, hay un boliche muy conocido, Pinar de Rocha. Seguramente la gente lo conoce por ese motivo, los de Capital. Fueron a bailar seguro a Pinar. Eso no tengo dudas. Así que bueno, hay mucha gente de Capital que va para allá. Yo antiguamente trabajé en Capital, trabajé en la inmobiliaria de Odorico, que bueno, es muy conocida en Caballito. Sí. Y bueno, en ese momento también, mucha gente de Ramos por ahí apuntaba a ir para Capital o viceversa. Claro. La gente quizás de Capital, que no le daba el presupuesto para una casa en Capital o que necesitaba un poquito de verde, porque mucha gente por ahí está acostumbrada al departamento por el tema de seguridad, pero el que busca una casa por ahí busca un poquito más de verde o otros espacios. Sí. Entonces, bueno, mucha gente opta por esta opción. Me parece que en ese sentido zona oeste tiene muchísimas casas, obviamente que va a depender de la zona, bueno, hay varias variables en las casas a tener en cuenta, pero bueno, creo que está bastante movido el tema de las casas. Eso te iba a preguntar, porque uno lo primero que hace es comparar, ¿no? Cuando decidís a lo mejor mudarte o empezar a proyectar una mudanza, de agrandarte o ver con la plata que tenés qué posibilidades tenés, la verdad que enseguida decís, bueno, con un departamento quizás que me compra de 2 o 3 ambientes en un barrio como Palermo y me puedo comprar una casa, a lo mejor no a estrenar, pero una casa con algunos años, con parque, con espacios al aire libre y que capaz hasta duplica el metraje en ciertas zonas. Zona oeste es una de esos. Sí, eso es totalmente. Eso es uno de los principales atractivos que está teniendo hoy no sé si atractivo porque, bueno, por ejemplo, nosotros que nuestro fuerte es Aedo, la gente de Aedo generalmente cuando buscan Aedo es de Aedo. Claro, esa es la realidad. Es de pertenencia. Sí, hay mucho sentido de pertenencia tanto en Aedo, Ramos, bueno, Morón también. Lo que pasa que Morón, como es un centro comercial muy grande, por ahí tiene mucha gente que es de paso. Como está la facultad, por ahí vienen de, no sé, de La Ferrere, de Casanova, de San Justo, de Villa Luzuriaga. Bueno, por valor metro, estos últimos años Morón era bastante atractivo porque hay mucha cantidad de edificios nuevos, los constructores obviamente que van buscando distintas zonas. Siempre la tierra en Aedo fue más cara, entonces bueno, por ahí en ese sentido Morón picó en punta por ser un centro comercial mucho más grande. Y bueno, creo que ahora Aedo se está volviendo muy atractivo por el tema de seguridad, uno de los puntos. El que es de Aedo, yo siempre digo, no se va de Aedo. Eso es algo loco, que trabajo hace 9 años en la zona y te sorprende, ¿viste? Porque la gente ama Aedo y bueno, eso creo que no pasa en muchos lugares. Pero bueno, hay de todo. Hay mucha gente. ¿Más o menos en qué rango andan? O sea, el valor del metro No, cuadrado. depende. Mirá, hay muchas variables.
si bien hablamos de zonas, por ejemplo Aedo, pero en Aedo tenés distintas zonas dentro de Aedo. Claro. Tenés el lado sur, tenés el lado norte, tenés zonas donde es más caro porque no se puede construir, son zonas residenciales especiales en donde se puede hacer una casa por lote, entonces bueno, obviamente que la gente a veces busca vivir en una casa en donde no te estén mirando el fondo, no te estén mirando desde un edificio a la pileta, entonces bueno, esa privacidad tiene un costo, entonces bueno, obviamente que la gente, va evaluando a ver qué presupuesto le da, ¿no? Hay muchas variables. O sea, decirte hoy un precio de casa por metro cuadrado, la verdad es imposible, por una cuestión de que no hay un valor en la casa. Influyen muchas variables. Primero la ubicación, porque por ahí tenés una casa en una cuadra o en otra cuadra con 100 metros de diferencia, y por ahí hay una diferencia de $100.000. Y vos decís, che, pero ¿qué pasó? Bueno, pero hay cuadras en las que la gente no quiere vivir por X motivo, o hay zonas en donde la gente por ahí busca que esté más cerca de la escuela de los chicos, que esté cerca del transporte público. Bueno, desde ese lado creo que en ese sentido Aedo tiene muchas escuelas, hay bastantes clubes, que bueno, la gente busca tener siempre un club para que los chicos no pasen tanto tiempo en la casa, viste que hoy con el tema de la pandemia cambió la dinámica, y bueno, si bien mucha gente vive en el edificio por presupuesto, a todos les gustaría un fondito, la parrilla obvio, para disfrutar con amigos. Bueno, hay varias variables que ayudan y que nosotros lo vemos a diario. Bien. ¿Y los créditos están ayudando, digamos, a dinamizar este mercado? ¿El mercado de las casas se mueve un poco con créditos? Sí, mira, en nuestro caso, no solo el nuestro, sino te hablo de varios colegas de la zona, ¿no? Al trabajar hace tantos años en la zona, conozco a la mayoría de los colegas, muchos jóvenes, porque tenemos comunicación entre los más chicos, como yo digo, la nueva generación, y después también con la gente grande, que obviamente hay que tenerlos como referente. Pueden tener distintas realidades, ¿no? Porque quizás no apuestan tanto a la tecnología, o quizás no están muy empapados en lo que son fotos, videos profesionales y esas cosas. Bueno, videos con dron que no te asegura una venta, pero por ahí, qué sé yo, viste en dónde está ubicado, cerca de qué está. Bueno, esas cosas ayudan y marcan la diferencia. Creo que marcan un estándar de calidad que hoy la gente lo elige, lo busca. Un detalle, vos vas a una casa y la ves que no está prolija, que no está acomodada, y la verdad que no te da ganas de ir a visitarla. Sí, totalmente. Yo sigo viendo, y es triste, las fotos. Sí. Tengo gente que publica en zona oeste, sin dar nombres obviamente, pero que todavía sigue apareciendo el propietario en la foto, ¿viste? O cuando que está la cama sin hacer, bueno, los platos sucios en la cocina. Exactamente. Ahora, también entendemos que la gente vive en la casa, entonces hay cosas que van a aparecer. Bueno, pero claro, obvio. Mínimamente un poquito orden de prolijidad, exactamente. Sí, lo mínimo indispensable. La imagen es todo, digo, ¿no? Es el primer filtro. Si a vos te gustó el aviso que viste, bueno, después vas a acercarte a la inmobiliaria para visitarla, para ver que es muy raro que vayas a una casa que no te convence mucho cuando ves las fotos. Totalmente. Así que sí, es algo sumamente importante que no sé por qué no está todavía... No, hay muchas inmobiliarias que tienen muchos años y trabajan por la confianza, hicieron las cosas bien muchos años. También el público no era tan exigente. Hoy yo siempre le digo a la gente, estás a un clic. O sea, hoy entras a Zona Prop y podés encontrar un montón de variables. Sí, claro. Inclusive, yo siempre le digo a la gente, cuando voy a tasar, hasta inclusive les doy como algunos tips para ir buscando. Si vos ves que una propiedad está hace 360 días publicada, bueno, ya tenés ahí un filtro. Claro. O no gusta la cuadra, o está fuera de precio, o la foto por ahí no acompaña, por esto que hablábamos. Bueno, hay varias variables. Es una mezcla de todo, quizás. Obviamente. Pero bueno, hoy como que la gente puede tener una realidad distinta a la que había antes, porque antes yo hace 10 años me dedico a esto, y yo cuando empecé todavía estaban los libritos en donde estaban las propiedades que no tenían precio, y que por ahí ya se había vendido, después seguía figurando durante 15 días más. Los clasificados, Bueno, no solo los clasificados que salían en Clarín, sino también había revistas de la zona, en cada zona había una revista, y bueno, hoy creo que eso ya quedó obsoleto por ahí. Sigue habiendo en algunos lugares que lo utilizan, pero bueno, si vos vendiste la casa sigue corriendo 15 días más, 2 meses más. Se queda desactualizado. Y con respecto a los créditos, decís que sí se está moviendo, que sí, hay movimiento, y hay muchas casas que por ahí los valores, la realidad que no vienen subiendo, vienen estando tranquilos. Sí subió mucho el costo de construcción de los departamentos, entonces la tendencia es que los departamentos obviamente suban. Ya esto se vio reflejado, ya la gente está convalidando valores que quizás el año pasado no convalidaba. Y después hay casas que están publicadas hace 6 años que como no había crédito, por ahí no se vendían. Por todo lo demás que charlamos, no es solamente la publicación, salud. Pero si no... por ahí había un dúplex hace mucho tiempo en venta, este dúplex se vendió y la gente pudo llegar a la casa entre la venta del dúplex y un crédito, que quizás antes tenía una propuesta con el dúplex pero no podía llegar a comprar, entonces bueno, hoy hizo que esto se empiece a mover. Bien, perdón, me agarró justo un ataque de tos.
Sí, me parece que está bueno esto de los valores, ¿no? Y de que a lo mejor las casas se están moviendo con los créditos y que hace que a lo mejor el que tenía un 2 ambientes esté pensando en proyectarse quizás un 2 ambientes en Aedo, puede proyectar con un crédito, agrandarse a un 4 ambientes a una casa con un puede jardín. Llegar a una casa chica, quizás no sé si, o sea, es muy relativo lo del 4 ambientes porque por ahí compro una 4 ambientes pero hay que reciclarla, claro. O quizás está a 15 cuadras o está a 15 cuadras del centro, entonces ya te varía un montón. O sea, yo siempre digo lo mismo, en distintas zonas, pero todos como que queremos vivir en la misma ubicación o en la ubicación más buscada por comodidad, no sé, tener cerca los negocios, tener un supermercado, hay varias variables. Y bueno, quizás a no todos nos da el presupuesto, obviamente que tratamos de acercar a las partes y hacer todo lo posible para que encuentre lo que resuelva más a sus posibilidades, pero bueno, no siempre se puede, ¿viste? A veces algo hay que resignar. Bien. Yo siempre a la gente le digo, hay cosas que no podés cambiar, la ubicación es una, después el tema, bueno, de la orientación y bueno, la distribución de la casa, porque vos un baño y una cocina lo podés hacer, pero si la distribución es mala, después es medio complicado. Sí, no solo costoso, pero hay casas que por más que le hagas lo que le hagas, son un chino y bueno, eso pasa. ¿Y vos estás viendo esta tendencia de quizás comprar casas con precios que están atractivos porque a lo mejor no están en buen estado, que se refaccionen y que se vuelvan a meter en el mercado de la venta? ¿O eso hoy no lo ves tanto porque justamente el costo de la construcción, como decías antes, está un poquito alto? Sí, hay gente que se sigue dedicando a eso, siempre fue buen negocio. Obviamente que bueno, cada vez es más difícil por el costo de la construcción, pero bueno, hay casas que están en muy buen valor de mercado porque hace muchísimo tiempo que están en venta. Hay propiedades que por ahí están en una inmobiliaria hace 6 años, o sea, es grave. Claro. Pero bueno. Y ese stock que vos mencionaste varias veces que está hace tanto tiempo en venta una casa, cada vez es más chiquito, digo, cada vez hay menos propiedades que están 6 años en venta, ¿o? No, hoy hay propiedades que están hace mucho tiempo que por ahí salieron del mercado, pero obviamente que están entrando propiedades nuevas, porque al ver la gente que hay movimiento, por ahí dice, claro, bueno, es buen momento para cambiar porque las necesidades siguen existiendo, o sea. Nosotros siempre charlamos con Mati, que bueno, hoy no pudo venir lamentablemente. Ojalá volvamos a venir y podamos seguir charlando porque hay miles de cosas para hablar. La gente cuando se muda generalmente es por una necesidad. Puede ser porque le quedó chica, puede ser porque, no sé, la gente busca más espacio o, no sé, sufrió un hecho de inseguridad y se muda por ese motivo. O sea, que puede pasar en Capital o en cualquier barrio. En todos lados. Nadie está exento de que te pueda pasar algo. Eso es una realidad y yo siempre les digo a todos. Después, bueno, hoy pone uno cámaras, alarma, la alarma vecinal, que bueno, hoy todo el mundo de los vecinos están muy metidos con eso, pero cuando es para vos, no hay mucha vuelta. Sí, entonces creo que, y es así. Pero bueno, creo que hoy la gente son los motivos más importantes. Y antes hablábamos, antes de arrancar la entrevista, un poco de los barrios privados o los barrios cerrados, los countries que están empezando a aparecer en la zona. ¿Esto también se está moviendo? ¿Empezó después de la pandemia? Bueno, el fuerte de eso fue la pandemia. En la pandemia todo el mundo fue como que necesitaba espacio porque estaban todos encerrados en un departamento, laburaban home office, entonces ahí como que la gente empezó a pensar en la idea de mudarse. Obviamente que en ese momento los lotes quizás no estaban tan caros porque no tenían tanta demanda. Sí, había precios de oportunidad en aquel momento. No sé si oportunidad, porque con el diario del lunes, quizás el año pasado también eran oportunidad los departamentos, ¿no? Yo no sé si llamarlo oportunidad, pero bueno, son momentos en este país, como yo siempre digo. Me parece que en ese momento no había tanto público, de golpe apareció una demanda contenida que no estaba comprando y bueno, salió a comprar lotes. En ese momento también lo que ayudó mucho fue que el costo de construcción estaba bajo, entonces uno por ahí no solo construía para vivir y para mudarse con la familia, sino que construía y por ahí vendía la casa. Sí, como negocio, como inversión. Como negocio y como inversión en su momento se movió mucho. Hoy la realidad es que sigue habiendo gente que se quiere mudar a un barrio, obviamente, porque los lotes pueden arrancar, bueno, podés tener lotes de 10 por 30, como podés tener lotes de 800 metros, 1200 o hasta 2000. Si te vas a una zona más alejada, no sé, General Rodríguez, Luján, tiene lotes muy grandes. Pero bueno, el tema es el traslado. Yo siempre digo, mucha gente se fue para allá. Obviamente la calidad de vida es otra. Cuando vas a un barrio y ves a los chicos andar en bicicleta, jugando a la pelota, obviamente que a uno lo pone re contento y te hace acordar a cuando uno era chico. Pero bueno, me parece que no todo el mundo lo puede hacer, porque hoy el traslado también es bastante engorroso. Sí o sí tenés que tener 2 vehículos, para ir a comprar tenés que ir a un supermercado y después si necesitas algo, viste, la gente está acostumbrada a ir al almacencito o al kiosco ahí a unas cuadras, ¿no? A trasladarse.
Pero bueno, hay público para todo. Y hay una infraestructura que esté creciendo también para los barrios privados, los barrios cerrados que hay en la zona, que esté también como para que, digamos, el que vive quizás en un barrio en Luján no tenga que venir a Capital o no tenga que trasladarse demasiado, no tenga que ir justamente a Luján. Para, no sé, comprar, para ir al médico. Obviamente, ¿no? El crecimiento de los barrios obviamente que tracciona otras cosas, no solo se ponen barrios cerrados nuevos, sino que bueno, hay estaciones de servicio nuevas, porque bueno, ahora vas a tener 200 familias viviendo, 500 familias viviendo, entonces bueno, empieza a haber una estación de servicio, después aparece un supermercado, bueno, mueve todo, obviamente. Sí. O sea, pero digo, ¿todavía le falta esa infraestructura o está desarrollándose? Sí, lleva su tiempo. Igual el corredor oeste, lo que es zona oeste, está creciendo bastante. Pero bueno, viste, hay un público de Capital que compró en su momento también para invertir, porque estás, no sé, de Caballito, si no hay ningún problema en la autopista, tenés 40 minutos, sí, totalmente. 50 minutos, entonces por ahí alguien de acá que quiere irse a un barrio cerrado y tener una vivienda para el fin de semana, ayuda. Y también te iba a decir eso, ¿no? Me parece que el que a lo mejor decide mudarse a esta zona es el que vive en la zona sur de la capital federal, de Caballito para abajo, quizás Caballito, Flores, Parque Chacabuco, Boedo. Toda esa zona se mueve, puede ser Devoto también, bueno, nadie, o sea, hemos tenido operaciones de todos lados. En ese momento trabajamos quizás en otras inmobiliarias, ¿viste? Porque fuimos boyando hasta independizarnos. Sí. Pero bueno, en cada inmobiliaria fuimos aprendiendo distintas cosas, fuimos aprendiendo lo mejor, tomando lo que nos enriquecía como profesional, y creo que bueno, fuimos viendo distintos procesos. O sea, yo cuando estuve en Capital también en ese momento la gente buscaba departamento porque estaba en Capital. Claro. Cuando pasás a otra zona donde la gente busca más casas, quizás tenés más operaciones de casa. Bueno, es muy dinámico el rubro, ¿viste? También depende con quién hables. Yo te puedo decir la realidad de nuestro mercado, que es nuestra oficina, y haces 10 cuadras y por ahí es otra realidad, ¿viste? Bien. ¿Y cómo es el mercado en general? De cara también a las elecciones que tenemos ahora en octubre. Bueno, yo creo que eso va a ser el puntapié inicial de cómo continúa esto. Más allá de que a uno no le gusta hablar de política, hay que hablar porque influye bastante. Y bueno, dependiendo de lo que pase con el dólar, cómo siga el costo de construcción, cómo siga la inflación, vamos a ver los valores que se manejan, que por ahora vienen sorprendiendo, porque yo veo valores de pozo que digo, se están convalidando valores que se vendían en 2017, 2018, que uno parecían que eran caros. Pero bueno, era la realidad de ese mercado. No sé si se está moviendo, pero la gente está como volviendo a reactivar o a confiar en los valores nuevos que empieza a ver. Todavía la gente no lo convalida del todo, ¿viste? Hay algunos que sí, otros están expectantes a ver qué pasa. Viste que siempre el argentino especula, es una realidad. Yo si estaría del otro lado haría lo mismo, ¿no? O sea, no. También tuvimos unas últimas semanas donde el dólar empezó a tener un movimiento, veníamos de un dólar bastante quieto. Y bueno, eso complica bastante las operaciones con crédito, por ejemplo. Claro. El que hace una operación con crédito recibe pesos y bueno, obviamente que si te sube 80 pesos el dólar te modifica el monto que vas a recibir. Siempre a nosotros a la gente le aconsejamos que esté dentro de la banda de flotación, que supuestamente es hasta 1400, pero bueno, viste que acá no sabés qué puede pasar. Es una realidad. Aparte te cambian las reglas de juego de un día para el otro también. Sí, yo ya estuve cuando pasó de 20 a 40, que se me cayeron como 10 operaciones en ese momento, porque la gente se te fue al doble, o sea, claro. No, era insostenible. Después, obviamente que con el tiempo la gente se fue acomodando y se acostumbró. Nosotros nos volvemos a reinventar, como dice el dicho de los argentinos, no te queda otra. Pero bueno, la verdad que la perspectiva es buena, obviamente. Yo creo que hacía rato que no se veía tanto trabajo. No solo la generación nueva, sino también inmobiliarias con las que hablo, que vienen haciendo muchas operaciones y hay movimiento. Después, como todo, va a acompañar no solo el contexto, sino si hubiese un poquito más de seguridad, por ahí la gente también haría otros cambios. ¿Seguridad jurídica o seguridad a nivel...? En todos los aspectos. Yo creo que, bueno, en zona este particularmente el tema de la seguridad es algo importante. Más que nada a la hora de tomar una decisión, porque vos decís, claro, me mudo de una casa, bueno, pero si estoy pensando en que me va a pasar algo, le va a pasar algo a mis hijos cuando se va al cole, te cuesta más tomar una decisión, es una realidad. Y bueno, después también obviamente seguridad jurídica, si uno sabe que no va a haber inflación o si vos sabes que, no sé, que vamos a tener un dólar estable como fue este último tiempo, yo creo que la gente se anima un poquito más a tomar una decisión al corto plazo, por lo menos. A largo plazo, viste, a veces uno, sabiendo que vienen unas elecciones de por medio, por ahí estás más frenado, pero en el corto plazo yo creo que la gente va a tomar decisiones por ese motivo, ¿no? O sea, que esperás que por lo menos de acá a octubre, más o menos el movimiento de operaciones va a seguir sea similar. Y después, bueno, obviamente va a depender del resultado, pero si está todo como uno piensa que se va a dar, debería el último trimestre del año repuntar. Se supone que sí.
Ahora, acá hacer Futurología. Pues suponer no podemos suponer nada, y futurología, obviamente, que yo siempre le digo a los clientes, ¿viste? Tenemos que ser lo más sincero posible y, bueno, saber con las reglas que jugamos y que estamos en Argentina y que hoy te decimos, che, esto vale en este momento, no sé, de acá 15 días, un mes, 6 meses, puede variar. Claro. A mí me pasa que a veces voy a la casa de ciertos clientes que le vendí en 2018, compraron en $200.000 y hoy le digo que vale 160 y la verdad que me miran y me quieren putear. Después quizás ahora los voy a ver y se acomodó un poquito el valor o pueden recuperar un poco, pero todavía las casas al menos no llegaron a los valores de ese momento. Los departamentos, el usado todavía tampoco. Claro, el a estrenar por el costo de reposición. El a estrenar por el costo de reposición, pero el tema es que la gente no te lo convalida, claro, porque vos tenés que vender tenés otras opciones más baratas, si tenés un sí, usado más bueno, barato. pero generalmente si vos tenés una buena casa, apuntás a tener un buen edificio de categoría. Entonces, medio como que la gente no quiere resignar su calidad de vida, por así decirlo. Entonces me parece que eso influye y bastante. ¿Qué le recomendás, Matías, al que tiene ganas hoy de invertir? Que invierta ahora, que espere un poquito, que hay buenos precios en zona oeste. ¿Cuál es? A lo mejor Aedo es la zona que vos apuntás. ¿Qué le...? No, yo digo Aedo porque trabajo en Aedo, pero no bueno, necesariamente. Pero uno tiene que evaluar qué le queda más cómodo. Si tus hijos van a la escuela Ramos, por ahí apuntar a Ramos. Morón está creciendo mucho y hay mucha cantidad de edificios. Bueno, Ramos Mejía... lo que tiene por ahí es que es como lo más conocido de este sector. Después, bueno, Moreno, la zona de Barrios Cerrados está muy buena. Ituzaingó creció muchísimo. Sí. Bueno, Parque Leloir es como lo más top hoy que hay en la zona. Y mucha gente de Capital está yendo para poner un comercio o bueno, a poner una oficina. Yo creo que es muy buen momento para invertir. Y bueno, ojalá que continúe este proceso. Y bueno, y después también lo que les digo siempre a todos los clientes, más allá de si quieren invertir o más que nada el que tiene su vivienda y vos tenés una familia, que no especule, digamos. Claro. O sea, vos tenés una necesidad. Yo a veces voy a propiedades que la gente por ahí está enferma y está especulando en cuánto va a vender o que le parece poco, que le parece mucho. Y la vida es hoy, o sea, si mañana te pasó algo, no te llevas nada. Entonces, si tenés la plata y tenés la posibilidad. Pero más allá de la plata, a veces la gente quizás no quiere vender hoy le parece barato y después la termina vendiendo 6 meses después mucho más barata. Sí, más en esta Argentina, ¿no? Donde todo cambia tan rápido. Exactamente. Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, obviamente que creo que los créditos y el poder de ahorro hace que a lo mejor, bueno, se pueda concretar algo que a lo mejor tenías ganas hace un montón. Sí, hoy lo que apareció, obviamente, hoy lo que apareció también es el inversor. El inversor hoy la rentabilidad de un alquiler está buena para el que por ahí tenía un ahorro o tiene una buena capacidad en pesos mensual, no sé, tiene un comercio en la zona y dice, che, ¿qué hago con este sobrante? Bueno, me meto en un departamento. La realidad que el que compró el año pasado y quizás hoy cuando se lo terminen lo salga a vender, va a ganar un buen producido, digamos, que quizás no esperaba. No te puedo decir de porcentajes exactos porque hasta que no se venda no es exacto. Se sabe a qué precio. Pero hoy ese departamento, si lo tienen que volver a construir, ya te aseguro que vale por lo menos un 10% o hasta un 15% más. Sí, seguramente. Entonces, bueno, es buen momento. Pero bueno, si supiéramos todo lo que va a pasar o con el diario del lunes uno puede opinar, ¿viste? Es todo más sencillo. Acá a veces hay que jugársela, tomar decisiones y resolver. Me parece que viene por ahí el tema. Bien, Matías, muchas gracias por tu Gracias tiempo. a ustedes por la invitación, un placer y bueno, esperemos volver pronto. Dale, Matías Valencia, propietario de Valencia Viudes. Hasta luego. Y esta semana tenemos 2 novedades. La primera que tiene que ver con la Expo de Real Estate, que se va a hacer el miércoles y jueves de esta semana, el 13 y 14 de agosto, en el Hilton, y es sin lugar a dudas la expo más importante del sector, porque reúne tanto a los especialistas de la construcción como también las principales inmobiliarias. Y por otro lado, vengo a contarles un poquito sobre un informe que salió esta semana, que tiene que ver con los locales comerciales, algo que venimos hablando en este programa, y acá se tomó sobre todo la Avenida Santa Fe, entre Scalabrini Ortiz y la Avenida Pueyrredón, y la verdad que lo que muestra este informe, que es de LJ Ramos, es que prácticamente no hay locales vacíos, que hay lista de espera para poner un local en esta zona, pero también lo que muestra es que hubo un cambio radical y que ya casi no hay locales gastronómicos, sino que la apuesta está sobre todo en indumentaria y todo lo que tiene que ver con belleza y salud. Para que tengan una idea, el 50% de los locales que están en Avenida Santa Fe, entre Scalabrini y Pueyrredón, responden a estos 2 segmentos, a
a indumentaria, salud y belleza. Gastronomía, que siempre fue un sector que tenía mucho peso en Avenida Santa Fe y que era el segundo más importante, pasó a un tercer lugar y apenas ocupa un 10% de lo que hoy está ocupado. ¿Qué pasa con los precios en esta arteria? Obviamente que al haber tanta demanda y tan poca disponibilidad, están por encima del promedio. Lo que nos dice este informe es que el promedio del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires es de $29 por metro cuadrado, mientras que en estas cuadras relevadas está cerca de $42 por metro cuadrado. La verdad que también tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Al haber tan poca oferta y lista de espera para que los comerciantes puedan instalarse en la zona, hace que los precios sigan subiendo. Y continuamos en Zona de Debate, en este programa que estamos haciendo el foco en todo lo que tiene que ver con zona oeste, ¿no? Hay mucha gente del otro lado que está interesada porque vivió toda la vida o tiene conocidos que vivieron en la zona y hay como una cierta pertenencia siempre por estas zonas de el oeste, por los barrios que más representantes a lo mejor tienen. Y tengo enfrente mío a Sebastián Gregoracé, él es CEO de Álamos. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Vamos a estar hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con zona oeste. Bien. Vos me decías que tienen el foco también en lo que tiene que ver con Aedo. Así es. Y ahí te pregunto, ¿no? ¿Cuánto creció Aedo en el último tiempo? Y si también tuvo un crecimiento después de la pandemia, porque bueno, es esto que contamos siempre y que ya medio lo sabemos de memoria, de que la gente descubrió en pandemia que no quería vivir en lugares tan pequeños o en lugares donde no había verde y que buscaba a lo mejor agrandarse en metros cuadrados y agrandarse en espacios al aire libre, y todo lo que tiene que ver con los corredores fuera de la capital fueron los que más crecieron. Contame un poquito cuál fue el efecto de Aedo y cómo lo sigue sosteniendo hoy. Sí, creo que viene por ahí. Nosotros estamos construyendo en Aedo. Es una zona que está creciendo mucho justamente porque está cercano a los accesos, a la autopista. Están expandiéndose también los centros comerciales, lo cual hace que la gente quiera vivir también en esos lugares y no deja de perder su tono de barrio, ¿no? De tranquilidad también, en donde uno puede disfrutar también de esos espacios de tranquilidad. Claro. De zonas bajas. De zonas bajas, exactamente. Creo que la pandemia hizo que mucha gente que vivía en Capital opte por estos lugares, zona oeste o zonas más aledañas a la capital, para buscar un poco de verde. Y más que nada por los precios, ¿no? Porque uno en Capital, con lo que te compras un departamento, en zona oeste o en otras zonas, te puedes comprar una casa con patio, con verde. Y bueno, eso fue un poco el efecto pandemia que hoy se mantiene, y hay mucha gente que por un tema económico, digamos, opta por las zonas donde estamos nosotros y los alrededores. Así que bueno, creo que viene un poco por ahí. ¿Y de Aedo al centro cuánto más o menos se calcula en tiempo en auto, por ejemplo? Y depende del horario, pero en horario no pico, en 25, 30 minutos estás. ¿Y en horario pico una hora? Y pone el doble, sí, 50 minutos más o menos. Y esto hizo que a lo mejor mucha gente que decidió irse en pandemia, que obviamente, bueno, no sería la Panamericana en este caso, ¿no? Pero la autopista y demás no estaba tan cargada porque, bueno, era otro el ritmo que teníamos. Ahora que estamos todos full presencialidad, que se volvió, digamos, casi a la normalidad, decidiera volver a vivir a Capital, ¿eso lo encontraron? ¿O la mayoría, como no es justamente Panamericana y General Paz, que está siempre tan colapsado? No, igual pasa en el acceso este también, se colapsan los horarios picos. Pero bueno, creo que ahí hay un doble efecto, ¿no? Mucha gente ahora está queriendo volver a las zonas más cercanas a donde está su trabajo, que por ahí con el home office se había perdido un poco. Pero bueno, la tendencia está un poco volviendo a la presencialidad. Pero bueno, también hay una realidad que lo que vemos, que hay mucha gente que opta por zona oeste o lugares aledaños para tener casas de fin de semana. Claro. Comprarse su lotecito en barrios cerrados o en zonas que por ahí son semicerrados, que son loteos que se hacen. Y por eso vemos también que los fines de semana, sábado y domingo, las autopistas están colapsadas porque mucha gente de Capital va para aquel lado. Igual creo que el colapso de zona oeste, del acceso oeste, no es el mismo, ¿no? Que lo que es la zona norte en Panamericana. Y no, es uno un por poco lo menos más leve, como usuaria pero lo ve un poquito más leve. Cuando más tenés leve. que ir al oeste es como, bueno, no es tan tremendo como ir a... Sí, pero bueno, te pasa que, por ejemplo, un domingo a partir de las 6, 7 de la tarde querés volver de las zonas de Luján para el lado de Capital, y es un caos. Eso es cierto. Mucha gente opta por quedarse hasta las 11 de la noche, 12 en la casa de un familiar o en su propia casa para después volver más tranquilo, porque si no te comes 2 horas, 3 horas de autopista.
Pero bueno, eso creo que no se perdió, que la gente sigue optando por esos barrios, porque la realidad es que no hay muchas opciones, o es zona norte, o es ir al oeste, o zona sur, pero bueno, creo que hoy la gente busca esa casa de fin de semana más que por ahí como casa permanente, ¿no? Bien, y antes te preguntaba fuera de los micrófonos qué pasa con Parque Leluar, ¿no? Que justamente Matías lo mencionó y es creo que es el barrio más mencionado y más conocido del oeste, como el más exclusivo, justamente. Hablábamos también acá de que viven ciertos famosos, que algunos no se sabe si viven o no, pero que se dice, bueno, Moria Kazan y demás. ¿Qué pasa con estas zonas? ¿Hay casas en venta o al ser tan exclusivo es más para un público más reducido? ¿Cómo se mueve? Sí, hay casas en venta, son casas muy grandes, que son lotes bastante grandes, entonces obviamente son casas que tienen un cierto valor que, bueno, no todo el mundo puede acceder. Y lo que hoy está pasando es que están haciendo muchos emprendimientos, más de departamentos, muy buenos, porque le están agregando muchos amenities, mucha calidad de vida, pero bueno, los costos también son otros con comparación, digamos, con zonas cercanas también del oeste. O sea, hoy Parque del Bar está más o menos a valores similares que Capital, en lo que es departamentos en Pozo. Pero más o menos el metro cuadrado, ¿en cuánto está? Y hay de 2.000, 2.400, 2.200, hay un rango por ahí, pero bueno, hay edificios muy buenos de mucha categoría. Se está invirtiendo mucha plata, o sea, están armando muchos polos gastronómicos, muchos centros comerciales, ahora están armando como si fuera un shopping con supermercado de primera marca. Entonces, bueno, están apostando a inversiones grandes. ¿Está en Kansas, decís vos? Exactamente. Sí, bueno, ahí cerca están haciendo ahora un shopping, que si no me equivoco tiene un Jumbo, un Walmart, digamos, un supermercado de primer nivel. Están haciendo el Hilton, que en breve ya también se inaugura. Sí, en el mismo complejo. Exactamente. Así que, bueno, obviamente que se está volviendo un polo atractivo para la gente joven que quiere vivir ahí, porque antes era más un barrio de por ahí gente más grande, porque tenía su casa quinta. Y bueno, hoy están logrando con esto que mucha gente joven vaya a comprar su departamento ahí. Y bueno, es un efecto expansivo, ¿no? Porque más gente quiere vivir, más se construye y bueno, es una zona que está en muy buen crecimiento. ¿Y las zonas aledañas a Parque Leluar también están teniendo como ese efecto expansivo que decías vos? Sí, por ejemplo, Udaondo, que es una localidad que está pegada a Parque Leluar, también está creciendo mucho, por ahí de edificaciones más bajas, hacen complejitos por ahí de departamentos más duplex o triplex, pero que están muy buenos para la gente que busca como su mini casita, con parrilla, con un pequeño patecito, la cochera, y para una familia tipo por ahí con 1 o 2 hijos van muy bien. Y además, bueno, tiene esa particularidad que está dentro de un bosque y el entorno es buenísimo. Claro, es hermoso. Y además tiene el acceso también oeste, tiene el acceso norte muy cerca también ahí con buen aire. Así que es una zona que está creciendo y va a seguir creciendo porque, bueno, ahora agregaron un pedazo más de Camino de Buen Aire, que va a llegar como a conectar a la parte de Merlo, de Padua y todas esas zonas, lo cual también eso va a hacer que descomprima un poquito, ¿no? Sí, que también esas zonas empiecen a crecer más también, ¿no? Porque hay mucho verde todavía, entonces, bueno, probablemente cuando en Ituzaingó o en Parque del Bar se terminen los terrenos potables, se empiecen a ir a construir en esa zona, ¿no? Claro. ¿Y qué le falta, digamos, al oeste quizás para que pueda crecer un poco más y siga, digamos, desarrollándose a un nivel alto? Tiempo. Yo creo que el tiempo va a ser determinante. ¿Infraestructura también? ¿O? Sí, infraestructura, por ahí mejorar un poco la seguridad, que es lo que más se queja la gente, ¿no? Pero bueno, hoy sabemos que es un problema en todos lados, pero bueno, por ahí en el oeste se siente un poco más, en la provincia en general. Sí, totalmente. Así que creo que si ese punto mejora, la gente va a optar más por querer irse a vivir ahí, porque también es más conveniente económicamente, ¿no? Pero bueno, también mucha gente va a Capital por un tema de cercanía al trabajo y eso es inevitable. Pero bueno, creo que el tiempo va a hacer que zona oeste siga creciendo mucho más. Bien. Vos me dijiste, Sebastián, en un momento de que estaba creciendo o que había todo un nicho de que elige la segunda casa, esta casa de a lo mejor para pasar el fin de semana. ¿Esto en qué zona se da sobre todo? ¿En Parque Leluar o en otras zonas del oeste? No, creo que más en la parte de Moreno, de General Las Heras, de Marcos Paz, bueno, Luján, un poquito más lejos, ¿no? De Ituzaingó. Que hay barrios que se van desarrollando, hay loteos que también se hacen que son semi-privados, o sea que son barrios que no tienen gran costo de mantenimiento, expensas y demás, que los lotes son muy accesibles, entonces la gente opta por hacerse por ahí un quinchito con una pileta, no necesariamente la casa. La pileta que sea la protagonista y después algo para dormir. Sí, a ver, la gente que vive en Capital es como que busca eso, por ahí el viernes a la noche o el sábado a la mañana irse para allá y quedarse hasta el domingo a la noche o el lunes a la mañana y pasar en un entorno verde el fin de semana, ¿no? Claro. ¿Y estos lotes más o menos qué precio tienen?
Y mira, arrancan entre 12.000 a 20.000 dólares, conseguís, por ejemplo, Marcos Paz, en Las Heras, con buena financiación, o sea, entrando con 5.000 dólares y por ahí pagando 20 cuotas de 1.000, por ejemplo, por decirte algo. ¿Y estos son en barrios privados, en barrios cerrados? No, en realidad son semi-privados, digamos, son semi-abiertos. Tienen seguridad, pero bueno, no tienen el mantenimiento ni el costo de expensas como tienen los barrios privados, ¿no? O no tienen amenities, ese tipo de cosas. Exactamente. Pero sí la seguridad, que a lo mejor es justamente lo que decías vos, que sí, es algo que la gente busca y con eso ya está bien, digamos. Lo otro por ahí es innecesario o el costo-beneficio de no pagar expensas está bien. ¿Y ese mercado vos hoy ves que se está moviendo? ¿Eso se mueve con crédito? No tanto porque... No, eso todavía con crédito no, pero a lo vemos mejor la que casa sí terminada. Sí, la casa terminada sí. Lo que tienen los barrios en particular es que a veces es difícil porque las escrituras tardan o no se escrituran, no tienen formatos legales por ahí diferentes a lo que es una casa tradicional, entonces no se accede al crédito. Pero creo que ahora con la fluidez de esto se van a empezar a buscar instrumentos para poder... como está pasando con el pozo, que están empezando a hablar de las hipotecas de visible y demás. Bueno, yo creo que eso también va a llegar a estos tipos de barrios y de alguna manera se va a poder acceder seguramente. Yo le preguntaba antes a Matías cómo lo proyectaba, ¿no? El mercado de acá a fin de año, teniendo en cuenta que tenemos las elecciones ahora en octubre, no falta tanto. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás que puede pasar? Porque... creo que hoy vemos un mercado que se está moviendo, pero que está relativamente quieto en cantidad por lo menos de operaciones, que venimos en ese número de 5.000, 5.500 y no hay mucho más. Digo, bueno, ¿cómo lo proyectás vos y qué a lo mejor falta para que se venga ese salto que se esperaba para esta época del año? Sí, un poco como decía Mati, creo que falta esa seguridad, ¿no? La gente hoy todavía está esperando ver qué pasa. Creo que las elecciones van a ser un punto determinante como para ver el rumbo hacia dónde va y que la gente empiece a decidir. Pero bueno, creo que va bien, digamos, vemos una mejoría con respecto al año pasado, con lo cual creo que si la tendencia sigue para ese lado, va a haber operaciones. Si el crédito empieza a fluir mucho más, eso va a hacer que todo vaya exponencialmente, porque eso va a trasladar también inversiones a los que son departamentos en pozo y demás. Así que es como un efecto dominó donde si el crédito empieza a fluir, va a ir para arriba todo. Es como que la clave es el crédito, ¿no? Sí, el desarrollo de creo que cualquier país, por lo menos en el rubro inmobiliario, es el crédito. Si no, es muy difícil que alguien junte con los sueldos que hoy tenemos 200.000 dólares para comprarse una casa. O sea, tardás una vida para lograrlo, con lo cual, bueno, el crédito viene a cortar esos tiempos, ¿no? Y bueno, y es que funcione como funcionan los países normales, donde la gente compra su casa con un crédito y no acá que tenés que ir con el bolso, con la guita a comprarla, ¿no? Sí, pedirle a toda la familia que te ayude para llegar. Sí, tal cual. Después endeudado con la familia, pero bueno, es otro tipo de deuda. Sí, con menos presión. Claro. Pero bueno, sí, el crédito creo que va a lograr que suceda eso. ¿Y qué pasa con las construcciones, no? Porque obviamente eso dinamiza, por lo menos ahora, a todo lo que tiene que ver con el usado. Pero si bien están habilitados los créditos para la construcción, todavía, por lo menos los bancos ahora anunciaron que no es una prioridad y que no lo van a lanzar. Bueno, ¿qué pasa para los que están construyendo? Cuando tenés una competencia que obviamente el precio es más barato porque sos usado y tenés el crédito y que por ahora no vas a tener crédito en lo que tiene que ver con el estrenar. ¿Cómo se sobrevive a esa situación? Y es un momento complejo. Nosotros tenemos las dos patas, comercializamos, digamos, con la inmobiliaria, a su vez también desarrollamos. La parte de desarrollo hoy estaba más complicada porque... ¿Está más en stand-by? Y sí, está un poco más estancado. Vemos igual una mejoría en estos últimos meses, pero no está al ritmo que quisiéramos. Pero bueno, es producto también de eso, ¿no? Que hoy un departamento nuevo en Pozo que tardás 3 años en hacerlo está más caro que el que te lo entregan en 2 meses. Pero bueno, el que te entregan en 2 meses tenés que ir con toda la plata junta. El que es en Pozo tenés posibilidad de financiar, salvo que ese usado lo puedes comprar con crédito. Pero bueno, se están terminando. Es la realidad que el stock bajó muchísimo. Ya de propiedades a buen precio prácticamente no hay. Los que pudieron comprar en los meses anteriores y compraron bien, hicieron buen negocio. Hoy ya es más complicado conseguir algo bueno y barato, pero todavía hay cosas. Así que bueno, creo que eso de a poquito también se va a ir terminando y no va a quedar otra que el que quiera un departamento y quiera financiar va a tener que ir al Pozo. Claro. Porque no va a haber usados con crédito. Esa también es la realidad. O sea, va a haber, si todo funciona bien, más demanda que oferta y bueno, eso va a hacer que el Pozo siga funcionando. Además, económicamente también es más conveniente. Así que creo que bueno, va a pasar. ¿Y en el caso de ustedes están desarrollando o hicieron como un freno esperando a que la situación se normalice o que por lo menos haya más estabilidad con el costo de la construcción? La realidad es que seguimos construyendo, estamos con 3 obras en curso, vemos que también en la zona hay muchos que están apostando también a seguir invirtiendo y a construir, así que
La realidad es que quedarse esperando es medio complicado porque nunca sabes para dónde va, entonces por ahí te quedas esperando y la situación empeora y no hiciste un buen negocio. Y también tenés compromisos con tus clientes, ¿no? Exactamente, eso sin duda, los inversores siempre están ahí a la espera de que uno le entregue lo más rápido posible el departamento que te compró, así que no hay muchas opciones, es seguir, a veces es más conveniente, a veces no, a veces se gana plata, a veces no, pero bueno, lo importante es que la rueda continúe, que los clientes sigan confiando y bueno, que los barrios también sigan creciendo para que la gente se anime a invertir ahí. ¿Sabes que no hablamos todavía tema alquileres? Te pregunto, Sebastián, ¿cómo se mueve el mercado de alquileres en el oeste? Si hay un mercado para las casas, que a lo mejor alquiler siempre lo piensa más para lo que tiene que ver con departamentos, y cómo lo ves, porque también son mercados sumamente diferentes, alquileres de compra y venta. Sí, hay alquileres, en un momento era un boom, ahora está un poquito más tranquilo, como que la gente está esperando también un poco a buscar por ahí la oportunidad. La realidad que hoy vemos mucho que mucha gente estaba pensando en alquilar y dice, che, no, me quedo en la casa, por ahí de jóvenes, ¿no? En la casa de mis viejos, espero un poco más, que se acomode, porque si me pongo a alquilar no me va a alcanzar la guita para nada. Entonces, hay también hoy como un poco de stock de departamentos en alquiler que por ahí tardan un poquito más en alquilarse, que en otro momento te lo sacaban de las manos. Claro. Las casas vienen funcionando, vienen alquilándose, eso está traccionando bien, pero porque no hay tanta oferta. Entonces, cuando hay por ahí algo en alquiler de casas, el que está buscando, hay lista de espera y se alquila un poco más rápido. ¿Y el alquiler temporario se sigue usando para todo lo que tiene que ver con las temporadas quizás más de verano? En casas, digo, ¿no? Sobre no todo. Es algo que nosotros manejemos, no tengo mucho conocimiento, pero sí, en las zonas más de quinta, sí, el mercado del verano es el que va. A lo mejor. Sí, que también en un momento fue como un furor, como decís vos, sobre todo cuando recién salíamos de la pandemia, que a lo mejor la gente todavía no se animaba a viajar o que no se podía tanto y era como que todos alquilaban tal cual, una casa con pileta para por lo menos tener un poquito de verano. Sí, igual sigue pasando, digamos. En el verano las casas que están ubicadas en los barrios así más, o barrios cerrados o barrios con verde, sí se alquilan. Y se alquilan muy bien. Claro, que muchos lo alquilan y después con esa plata se van a lo mejor ellos de vacaciones, eso se sigue usando mucho. Se sigue usando, sí. ¿Y estás viendo inversores extranjeros que estén llegando o no hay tanto y están a la espera de que a lo mejor eso suceda en algún momento? En nuestra zona no tanto. Creo que el extranjero por ahí va a ir más a lo seguro, que es capital, que es lo que conoce, lo que sabe. Bueno, pero Parque Leluar es un polo quizás que puede traccionar un poco. Sí. Digo, tenés al Hilton, tenés locales gastronómicos de primera línea, se aspira quizás a... Exactamente. Yo lo que creo con el inversor, que la problemática que tenemos como país es que al inversor le decís que tiene que venir con un bolso a comprarte un departamento y se va asustado. Claro. Porque en otro lado te hacen una transferencia y se compraron el departamento. Entonces creo que por lo menos en el mercado donde estamos nosotros es más complejo, pero bueno, puede ser que lo haya. Y creo que la zona para ese tipo de clientes es Parque Leluar. Parque Leluar, sin lugar a dudas, es como la zona del oeste. Sí. Y te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Matías, para el que a lo mejor está del otro lado y dice, bueno, tengo una plata, me gusta zona oeste y quiero ganar en calidad de vida, quiero vivir más cerca del verde. Es un buen momento para comprar. ¿Y qué zonas? No me digas a Edo, te lo pido por Dios. O bueno, sí, pero dame un poco más de especialidades. ¿Recomendás para que inviertan y que compren a lo mejor? En donde decís, bueno, acá hay buenas oportunidades que a lo mejor el que no conoce no lo sabe, pero vos que conocés mejor que nadie el oeste me lo podés decir. Responder a la primera pregunta, creo que sí, que es un buen momento para comprar. Creo que si esto se mantiene a como está y va en mejoría, los precios van a seguir aumentando. Porque hoy los desarrolladores tenemos un margen muy chico de ganancia y queremos volver como a la normalidad, digamos. Hoy no se puede porque el mercado no te lo convalida, pero si esto sigue en alza va a tener que pasar, con lo cual el que está comprando hoy está comprando barato, pues en algún momento se van a acomodar, salvo que baje mucho el costo, que no sé si ocurrirá o no, por ahí un poquito sí, con algunas cosas importadas que van a venir. Apertura, digamos. Pero bueno, no sé cuánto tardará todo eso en que suceda fluidamente y en sí que no sé. Pero después, bueno, para invertir, Aedo, Parque Leluar, Ramos sigue siendo una buena plaza también para vivir. Y estas zonas que vos decías antes, donde podés comprar lotes de $12.000 o $20.000, que yo digo como precio, me parece que está buenísimo y que podés acceder con no mucha plata a un terreno, no sé de qué tamaño, pero digo, está bueno. Sí, son lotes en general 10x30, 10x40, donde está bien como para hacer, digamos, el precio. ¿Eso también es una buena inversión ahora? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que eso también, esos barrios están como iniciándose, con lo cual tienen mucho potencial de revalorización a medida que se van desarrollando centros comerciales aledaños y bueno, se van poblando más de gente,
cuando aumenta la densidad poblacional aumentan los precios, así que creo que hay un buen recorrido todavía por hacer en esos barrios. En esos barrios a lo mejor, lo que le decía también a Matías antes, a lo mejor falta un poco más de infraestructura, que eso me parece que llega de la mano de los inversores y de cuando la gente se empieza a instalar, ¿no? Y que a lo mejor esto también va a ser clave de si se instalan para vivir o se instalan como casa de fin de semana, digamos, porque ahí también va a ver si hay colegios, si hay, digamos, algo que responda al día a día o simplemente para, bueno, hacer las compras que necesitas para vivir el fin de semana. Exacto, sí, en general primero se arman los barrios y después empiezan a venir las inversiones más comerciales porque, bueno, la gente obviamente quiere tener movimiento y el que apuesta a un comercio lo hace una vez que sabe que va a tener cierta demanda asegurada, ¿no? Entonces, primero se tienen que empezar a vender los lotes y después yo creo que lo comercial va a llegar, naturalmente llega, como pasaron en muchos barrios, como en Canning, o bueno, más en esas zonas. Sí, Canning fue o un boom Pilar lo mismo, tremendo. o sea, se armaron muchos moles, digamos, de comerciales, así que creo que sí, eso va a llegar. Es cuestión de tiempo, por eso te decía que el factor por ahí más determinante es el tiempo, pero el oeste es una buena plaza para que siga creciendo y para que siga revalorizándose. Y con barrios que ya están asentados, que son esto que decías vos, ¿no? Ramos, Ituzaingó, son barrios que ya son recontra conocidos, que la gente que los conoce sigue apostando con un nivel de pertenencia también. Exacto, grande. sí, también hay mucho, ¿no?, demanda local y eso va a seguir existiendo, que la gente que vive en el oeste quiere seguir viviendo en el oeste, así que eso va a seguir estando. Bien, bueno, Sebastián, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, que la gente aproveche, ¿no? Para invertir en el oeste, para animarse a hacer ese cambio de vida, si es que viven en capital, y si viven en el oeste, para agrandarse y buscar esas oportunidades. Sin duda. Gracias por la invitación. Sebastián Gregorace, CEO de Álamos. Bueno, y se nos terminó el programa. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene de 18 a 19. Muchas gracias por estar ahí del otro lado.